Bueno, agradecemos al padre Raúl Martínez Arreurtúa y damos la palabra al padre Gustavo Salinas Cuellar. Bien, el tema de la tesis que propongo, o la acción que propongo, es algo local. Hace 7 años llegué a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Chalma de Guadalupe, pero ya había tenido la experiencia de la formación como decano en un decanato de la Arquidiócesis de México. El decanato es un órgano, llamémoslo así, interno de la Arquidiócesis de México, donde pues está conformada por 10 parroquias. Al dirigir estas 10 parroquias, el decano pues tiene que ir implementando pues una orientación para asumir el plan pastoral de la Arquidiócesis de México. Estuve en el 5º decanato con 2 periodos de la actividad como decano, y bueno, aprendí desde la Arquidiócesis de México las propuestas de trabajo pastoral, o la directriz, mejor dicho, no las propuestas, sino la directriz del plan pastoral arquidiocesano. A mi llegada a esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe tenía pues cierta formación, y la Arquidiócesis de México, desde el 2º Sínodo Diocesano, sobre todo, ha dado la orientación a través de la cual los laicos, la iglesia, todos los agentes pues de pastoral, pues trabajemos en la línea de la transmisión del Evangelio. Y bueno, pues ahí hay una oportunidad maravillosa para plantear en cada parroquia, desde su propia pues situación, la manera de llevar la pastoral. Bien, ustedes lo leen allá y yo lo tengo aquí para no estar volteando tanto. El título pues de la tesis es algo meramente local, sin embargo es una propuesta que debemos de conocer quienes somos parte de esta Arquidiócesis de México, porque en esencia presenta el plan pastoral arquidiocesano, y en lo particular en la parroquia son los elementos complementarios de formación y curso propedéutico para el paso de la formación inicial a la formación básica de los laicos en proceso evangelizador misionero. Este proceso evangelizador misionero es el que plantea la Arquidiócesis de México como parte del plan pastoral, con la injerencia de las comunidades menores de laicos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Chalma de Guadalupe, que les hablaba hace un momento. Y me parece fundamental, vaya, si me lo permite el padre Raúl, pues como decía él, ¿verdad?, con la experiencia, o en este caso puse ahí, con la injerencia de las comunidades. La Arquidiócesis de México, a través de las asambleas diocesanas, va planteando el trabajo pastoral en toda la Arquidiócesis de México. Sin embargo, a través de esta tesis, hemos querido incluir a través de algunos métodos que incluyen a los laicos, para hacer un trabajo pastoral en la parroquia desde la propia realidad, tomando en cuenta que la parroquia se encuentra en el extremo norte de la Ciudad de México, en la periferia, por así decirlo.
La Arquidiócesis de México o el Distrito Federal pues tiene 8 vicarías. La primera vicaría, Santa María de Guadalupe, queda al extremo norte de la Ciudad de México. Esta parroquia colinda con Cuautepec, Barrio Alto, con Tlanepantla, y tenemos una situación particular como cada una de las colonias que integra el Distrito Federal. Desde la experiencia de fe, como lo marcaba el Padre Raúl, desde una experiencia de fe comunitaria se va planteando la realización no solamente del plan pastoral arquidiocesano, sino también y sobre todo la necesidad de esta comunidad en particular para ir pues creando o dando lineamientos de formación que implican a la comunidad. De hecho, como veremos más adelante, vamos a tener una oportunidad, los laicos, bueno, los agentes de la evangelización, pues para orientar este plan arquidiocesano desde el propio plan pastoral y desde luego con la finalidad de hacer vida y pues darle la opción a los laicos de que sean ellos desde su creatividad los que también vayan planteando la directriz. Presento brevemente, lo leo ahí, lo que tienen ahí la presentación. El curso propedéutico ofrece nuevas herramientas para la formación integral de los laicos, ya que aprovechando su crecimiento en el conocimiento de los principios de la fe, desde el momento en que se insertaron en algún grupo parroquial, movimiento laical, asociación piadosa y que han perseverado en comunidades menores en el proceso evangelizador misionero, podrán complementar, es decir, ahí está la injerencia de los laicos o de los agentes de pastoral, podrán complementar su formación para consolidar con lo asimilado hasta el momento, además de que podrá afrontar las exigencias que los llevará a profundizar no solo en el conocimiento, sino también y sobre todo en la experiencia de fe. Lo marcaba el Padre Raúl en su tesis, y ahora pues perdón que lo cite, pero es exactamente a lo que nos lleva la pastoral urbana, a involucrar a quienes forman parte de la urbe, la cual está ligada gravemente a la puesta en práctica de aquellos principios alcanzados en su propia realidad urbana, en donde se desenvuelven y que implica el testimonio y el anuncio. Por su parte, la Arquidiócesis de México, en su condición fenomenológica actual, que plantea una pastoral urbana adecuada a su realidad, es retada por la megápolis, que necesita soluciones concretas en lo que le atañe. Por tal motivo, pretende a través de su plan pastoral dar la orientación necesaria para que quienes la conformamos tengamos los elementos necesarios para asumir nuestra tarea de evangelizar, ordenada por Jesús el Señor a los apóstoles cuando les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Por ello se debe presentar desde la creatividad y la perspicacia pastoral, lo que nos ayudará a iniciar, nos ayudará de inicio y de fondo a comprender lo que nos obliga tal mandato de Jesús, el Señor, en el contexto de la formación de los laicos, que se encamina por el proceso evangelizador misionero a una profundización en la vivencia de la fe que nos llevará a dar continuo testimonio del encuentro con Jesucristo. Una profundización en la vivencia de la fe, de Jesucristo el Señor, en los ámbitos de la cotidianeidad y de los valores tan necesarios que deben mostrar
al ser parte de esta gran urbe. Si gusta pasar, padre, el siguiente, por fin. No voy a leer todo, lo voy a explicar, ¿verdad? La Arquidiócesis de México propone 4 etapas de formación: la inicial, la básica, la específica y la permanente. En este proceso ya está marcado a través de subsidios, a través de etapas. Y bueno, pues tenemos ahí ese proceso evangelizador. En la formación inicial, inicia con la militancia en grupos, movimientos y asociaciones. Y después se pasa al proceso evangelizador misionero, ya marcado por la Arquidiócesis de México con estas etapas: querigma, ahí tiene el número 1, querigma; número 2, reiniciación cristiana; número 3, catequesis; número 4, apostolado. Esas son las etapas de esta formación inicial. Ahí con letras en rojo se pone lo que la comunidad, en vistas a su propio desarrollo, a través de encuestas, que son los métodos incluyentes de las personas que participan en la comunidad, a través de encuestas, a través de entrevistas, a través de la realización del diagnóstico, vamos teniendo en cuenta lo que necesita la comunidad. La Arquidiócesis de México plantea un curso propedéutico entre la formación inicial que estamos viendo y la formación básica, que será la siguiente diapositiva. Antes de pasar a ella, la comunidad parroquial, con base en su propia necesidad, en su propia ubicación, en su propia realidad y sobre todo con base en la creatividad, para darle la chispa, la calidez y las perspectivas de servicio en una comunidad a las personas, plantea este curso propedéutico entre cada una de las etapas. Después del querigma, dice ahí con letras rojas, creado por la iniciativa el curso propedéutico entre querigma y reiniciación cristiana, un curso propedéutico creado por la iniciativa del equipo misionero parroquial, del colegio bíblico, de la escuela de pastoral y otras personas de la comunidad. Es decir, todos estamos implicados para poder llevar este proceso a un nivel de mayor profundidad y de acuerdo a la propia experiencia parroquial, desde la oportunidad planteada por el Plan Pastoral Arquidiocesano. De la reiniciación cristiana hacia la etapa de la catequesis permanente, hay otro curso propedéutico que se propone, ¿verdad?, igualmente creado por la iniciativa del equipo misionero parroquial, del equipo de la liturgia y otras personas de la comunidad. Como verán, es la misma comunidad, los mismos agentes de evangelización, los que a través de, ya les digo, estos métodos de conocimiento, de las perspectivas de las iniciativas y de la necesidad de las personas, van planteando. Igualmente, un curso propedéutico hacia el conocimiento de las implicaciones del servicio reconocido o del apostolado, creado por la iniciativa del equipo misionero parroquial, el equipo de liturgia, y aquí, de una manera particular, empezamos a darle cabida a artistas, músicos, dibujantes y otras personas de la comunidad
para que ellos también formen parte de este planteamiento que se va dando, le va dando fuerza a este proceso. Les platico brevemente. En el caso de los jóvenes, se ha creado este proceso de evangelización a través del famoso Rock Querigma. Es un concierto de rock que plantea el anuncio del querigma. Lo ha planteado la Arquidiócesis de México, el anuncio del querigma, a través de catequesis. Muy buen método. Pero los jóvenes necesitan un concierto de rock, donde se les evangeliza, en este caso. Artistas que han puesto su creatividad al servicio del Evangelio, la creación de música, de historietas, de cómics, y ahora el famoso manga, donde se plantea esta formación o esta tarea de la evangelización. Y desde luego todos trabajando en la misma directriz. La formación básica, si gusta el padre ayudarme, por favor, perdón, gracias. La formación básica plantea la preparación de los laicos, desde luego a través de la formación en el Cefalae, un órgano de canal. En el caso de la parroquia es un órgano de canal, parroquial. Si gusta la siguiente, por favor. La formación específica también plantea algo directamente ya para una orientación hacia no solo el apostolado, sino el ministerio y la formación permanente que debe de tener cualquier agente de pastoral. En todos estos momentos de formación, la creatividad de la comunidad le va dando fuerza y le va dando la orientación. Si me hiciera favor la siguiente diapositiva. Ahí están los 4 momentos de la formación que plantea la Arquidiócesis de México. Cada una de las partes que tiene, aquí no veo los asteriscos, pero entre cada una de las etapas, entre cada uno de los momentos de formación, debe de haber un curso propedéutico del que ya se está trabajando en la parroquia, todo a través de la injerencia de las personas que la integran. Por último, la última diapositiva, por favor. Es algo muy extenso, he puesto en letras azules lo que plantea esta presentación. Cada comunidad parroquial tiene una historia y está marcada por su propia realidad y por determinados acontecimientos. Es una realidad urbana propia de cada comunidad. Más abajo dice, el anuncio del Evangelio debe provocar el nacimiento de una nueva iglesia que brota del soplo del Espíritu Santo. Nueva iglesia, entre comillas, porque es la misma iglesia, pero que alberga la iniciativa de aquellos que están creciendo en la fe. Después, más abajo dice, plantea al equipo misionero parroquial un reto de transformar la comunidad. La comunidad, los agentes de pastoral, deben de transformar la comunidad, evidentemente para bien, a través de un curso propedéutico creado por la misma comunidad. El curso propedéutico que plantea la Arquidiócesis de México está fundamentado por la Arquidiócesis y por muchos otros, pero en nuestra comunidad necesitamos un curso propedéutico propio, con base en la formación inicial que ha tenido la propia necesidad de formación en los valores y la propia experiencia que hasta el momento va planteando la creatividad comunitaria.
La comunidad evangelizadora de esta parroquia en concreto, que conforme va avanzando en su formación, también va ofreciendo subsidios propios a su formación, y como colofón de todo, porque la fe se fortalece compartiéndola.